Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a seguir con la clase de baja visión que teníamos pendiente. Con los indicados en la voy a dejar grabadas. La pasada tuvimos un tema de introducción a la visión subnormal o baja visión, en el cual pudimos sacar algunas conclusiones de qué es baja visión y cómo empezar a cuantificarla, ¿no? Y términos sumamente importantes que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Em, Empezamos hablando de deterioro visual, que son es una gran variedad de términos para determinar o denominar a las personas cuya visión es tal que son incapaces de leer las letras pequeñas del cartel de Snellen, ¿no? Incluso con las ayudas que ya les hemos proporcionado anteriormente y con su mejor graduación, ya sea convencional o de lente de contacto. También hablamos un poco de eh, baja visión y hablamos de la terminología de baja visión, porque le llamamos baja visión y no visión subnormal. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el término visión subnormal estuvo en discusión y fue definido como la agudeza visual que con mejor corrección óptica convencional no excedía del 20/70 o incluso más baja con la mejor corrección. ¿Sí? Un problema de esta definición que les expliqué era que resultaba muy rígida para un operador de maquinaria, imagínense que todavía esté trabajando con algún tipo de eficiencia o para un contador, una agudeza visual 20/40 o 20/30 podría considerarse como subnormal entonces, ¿no? Un segundo problema era que la gente no le gustaba que la llamaban subnormal. Con la adopción del término baja visión, el criterio de 20/70 fue reemplazado por diversos criterios menos estrictos. Esto en 1975, gracias a Mary Freight, definieron que la baja visión como la agudeza visual central reducida a pérdida de campo visual que incluso con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes convencionales todavía conlleva un deterioro desde el punto de vista del rendimiento de esta persona, el cual ya la tiene limitada por la capacidad visual que tiene, ¿no? Las definiciones para la Organización Mundial de la Salud, esto pues es un resumen de lo que vimos la semana pasada y se han realizado varias definiciones de la OMS para términos desorden, deterioro, incapacidad e impedimento que vamos a utilizar durante todo el semestre y se han realizado muchas sugerencias en relación con el empleo de estas denominaciones para personas con visión disminuida o baja visión para no dañar también su autoestima. Desorden, cualquier desviación de estructura o fisiología normal del sistema visual, cualquier anomalía fisiológica o patológica del ojo de las vías visuales, para ponerlos en contextos. Y deterioro, pérdida ya cuantificable o alejamiento de la capacidad funcional en relación con una variación normal de un ojo sano, ¿no? Incapacidad ya va siendo la pérdida de capacidad para llevar a cabo una cierta tarea como consecuencia de un deterioro. O sea que todo viene de la mano, un desorden, después un deterioro y después viene la incapacidad. Y el impedimento va a ser la desventaja ya psicológica, económica o social, ya sea percibida o real, que deriva en la incapacidad evaluada mediante la consideración de reducciones de independencia física, movilidad, independencia económica o integración social. Ya un impedimento, ya este es un inconveniente que al paciente conlleva que no pueda realizar dicha tarea o que no pueda valerse por sí mismo o que no pueda trabajar, ¿de acuerdo? Ceguera legal, estos términos son muy importantes, sobre todo les decía la última vez en relación a los seguros que se dan en países desarrollados, ya que según la OMS, o sea, estamos hablando de ceguera legal, ¿sí? Eh,
es la incapacidad para ejecutar una tarea que normalmente requiere una visión burda sin tener que recurrir de forma aumentada a otros sentidos. Es cuando se aplica la tarea de lectura, los otros sentidos podrán significar el sentido del tacto, como la lectura braille, o el sentido de la audición, como escuchar, como escuchar la radio, o escuchar la televisión, o audiolibros, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá, que son países con, podríamos decir, muy desarrollados y que en realidad le han puesto mucho tema de atención a esto y sobre todo también, como les decía anteriormente, el auge de los seguros de salud en estos países. Entonces, la definición de ceguera legal es la agudeza visual corregida de 20/200 o menos, o un campo visual no mayor a 20 grados en cualquier meridiano. Esta definición es la empleada por el Departamento de Hacienda norteamericano para la emisión por parte de un optometrista u oftalmólogo de un certificado que esta persona es legalmente ciega para efectos fiscales, todo lo que sean cuestiones de taxes, de impuestos, toda esta relación. Lógicamente, esta persona que la declaran considera legal también está inmiscuida en el estudio de la baja visión. Vimos un cuadro bastante importante en relación a cómo va variando la visión con deterioro, las personas con deterioro visual, y pusimos la ejemplificación con personas desde 55 años hasta 84 años, y vimos cómo las personas de 55 a 64 tienen un buen contraste, eh, con alta luminancia. Cuando están en bajo contraste y alta luminancia, la agudeza visual baja un poco a 20/30, pero todavía se mantiene estable. Sin embargo, con bajo contraste, baja luminancia y bajo contraste y deslumbramiento, si baja a 20/60. Sin embargo, con pacientes de 65 y 74 años, baja a 20/80. En pacientes de 75 a 84 años, baja de 20/100 a 20/125. Y arriba de los 84 años, baja de 20/200 a 20/400 en el término de bajo contraste, baja luminancia y bajo contraste y con deslumbramiento. ¿Ok? Entonces, como mostramos en las tablas anteriores, hasta aproximadamente la edad de 65 años, hasta la edad de 65 años, casi el 100% de la población puede conseguir una agudeza visual de 20/20 o 20/30. Las personas que han sido emétropes durante toda su vida únicamente tienen corrección de presbicia, muy probablemente va a llegar a los 60, 65, 70 años con una huesa visual siempre estable. Sin embargo, es normal que a esa edad ya aparezcan cataratas, que aparezca problema con la presión intraocular, glaucoma, degeneración macular asociada con la edad, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de casos de pacientes normales, ¿ok? Eh, ya sea en estos casos el uso de gafas o lentes convencionales, lentes oftálmicos convencionales o lentes de contacto son la opción para estos pacientes. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en 1991 en 4.962 residentes de Wisconsin, señalaron el porcentaje de personas por grupos de 10 años de edad que presentaban una agudeza visual de 20/20, 20/30, deterioro visual ligero moderado de 20/40, 20/160, o ceguera de 20/200 o peor en el mejor ojo. Estos resultados se resumen en la tabla siguiente. ¿Ok? Entonces, de este grupo de personas, de 43 a 54 años, el 99,2% de las personas estaban normales. De 55 a 64, el 99,1%. De 65 a 74 ya bajó un poquito al 95%. Y arriba de los 75 años ronda el 78,9%. Es baja. Sin embargo, en los porcentajes de pacientes con baja visión son chicos, pero eso no quiere decir de que ustedes no vayan a tratar a este tipo de pacientes. Hablamos de los porcentajes de 43 a 64 años de edad con un 0,7%. Sin embargo, de 65
a 75 años de edad ya de un 4,7 a un 19,1 en 10 años de vida, o sea, de los 65 a los 75 años. Y la ceguera de los 65 a los 75 años sube de 0,3% a 2%, imagínense. ¿Ok? Con porcentajes demasiado bajos de 43 a 64 años de edad. Esto ya lo habíamos visto. Eh, Solamente recapitulando que aunque relativamente pocas personas de menos de 65 o 70 años de edad padecen un deterioro visual, no debemos de subestimar este pequeño porcentaje de deterioro que está presente en el momento del nacimiento, aparece en la infancia. Pues eso es otro tema, ¿no? Estas personas experimentan durante más años deterioro visual que aquellas que gozan de visión normal durante 60, 70, 75 años de edad, a diferencia de que tengan algún tipo de inconveniente a los 10, 15 años o que nazcan con una catarata congénita o no operable, etcétera, etcétera. Las causas del deterioro visual varían considerablemente de la edad de la presentación, ¿sí? La baja visión y la ceguera se producen en los bebés y en los niños, a menudo debido a las condiciones congénitas o hereditarias, mientras que la baja visión y ceguera aparecen durante la vida adulta, probablemente se deban a una condición degenerativa relacionada con la edad o alguna enfermedad. Em, Veamos acá. El deterioro visual en edad laboral definitivamente es un tema súper importante porque combinando los resultados publicados por Yap y Wershil con varios estudios, las causas principales de los nuevos casos de deterioro visual entre los 20 y 65 años de edad, las personas que son activas al 100%, en orden de frecuencia decreciente son la retinopatía diabética, que se ha convertido en una pandemia mundial que lo que causa es de que en muchos casos son diabéticos asintomáticos, no saben que son diabéticos hasta que pasa algo, hasta que pues, tienen un edema macular o que tienen glaucoma o que tienen cataratas. En muchos casos llegan por la visión a revisarse de inicio y de ahí determinamos que son diabéticos, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente o la semana pasada, vamos a ver el tema de la retinopatía diabética más despacio, ¿no? La degeneración macular, cataratas relacionadas con la edad, glaucoma, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues el deterioro visual durante los últimos años de vida adulta, de acuerdo con los resultados de los mismos estudios, las principales causas de estos deterioros visuales después de los 65 años en orden de frecuencia decreciente difieren solo ligeramente en los adultos jóvenes, igual degeneración macular relacionada con la edad, cataratas relacionadas con la edad, glaucoma, retinopatía diabética, etcétera. ¿Ok? Que estas las abordaremos más adelante. ¿Ok? Bueno, definitivamente los efectos del deterioro en la vida diaria eh, van a causar de que el paciente no lleve una visión normal que interfiera ya sea en sus estudios o en otras tareas, de la lectura. También muchas personas existen muchas maneras en las que nosotros como optometristas podemos ayudar a una persona con una visión deteriorada, cuyo problema principal es la dificultad para la lectura y estas tareas de cerca. Sin embargo, hay pacientes, este tipo de pacientes de baja visión aún con lentes únicamente de lectura con potencias muy altas o lentes bifocales, en muchas ocasiones tienen que ser ayudados también con lupas o con dispositivos específicos para baja visión para a poderles apoyar. El aumento de la distancia relativa, vimos también entre menos adición, más lejos lee el paciente, entre más adición, más cerca lee el paciente. Tenemos un porcentaje de adición determinado, la mayoría de veces tres dioptrías, que es normalmente el deterioro de la presbicia, pues de la flexibilidad también del cristalino a determinada edad.
Sin embargo, ahora ya con los lentes de tallado digital, los freeform, podemos mandar a hacer adiciones un poquito más altas. Eh, Sin embargo, en muchas ocasiones mandamos a hacer lentes positivos asféricos altos únicamente para lectura, para este tipo de pacientes que en muchas ocasiones no pueden leer la letra muy pequeña, pero se conforman con leer la letra o o los títulos de los periódicos, ¿no? O empiezan a conseguir libros con letra grande, Biblias con letra grande, agrandarle muchísimo eh, la letra a su dispositivo electrónico. Hay teléfonos también específicos para pacientes con baja visión y cuestiones así, ¿no? Bueno, también hablamos de los problemas en las adiciones positivas altas o gafas de lectura en las que los lentes deben de quedar descentradas mucho más de 3 o 4 milímetros por el tamaño del lente y por el aro y la distancia pupilar también tiene que ver ahí. Y a veces se hacen también para evitar el defecto prismático y tener campos de lectura centrados por delante de los ojos. O sea, sabemos que los lentes de lejos y de cerca pues son distintos, ¿no? Nosotros al ver de cerca también tenemos convergencia, entonces todo eso hay que calcularlo. Otros métodos para proporcionar la magnificación de la lectura, tareas habituales, lupas manuales, lupas de pie, si también programas específicos de televisión de circuito cerrado, que pueden proporcionar aumentos casi ilimitados para ver televisión o para leer desde la plasma de 60 pulgadas, qué sé yo, y conectar la computadora a la televisión. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, ¿ok? Y nos habíamos quedado más o menos ahí. Nos faltaban algunos métodos o algunas ayudas para visión eh, de lejos para una persona con visión deteriorada cuya deficiencia de visión de lejos interfiere con la vida diaria, puede proporcionarse un aumento angular en la forma de un telescopio afocal, y que estos telescopios, que son bastante curiosos, se colocan en las armazones con la graduación del paciente. Entre los diversos telescopios afocales eh, que están disponibles se encuentran los telescopios con acoplamiento frontal, los telescopios manuales, los binoculares prismáticos normales y bueno, todas estas ayudas ópticas para la visión de lejos y de cerca son el tema de la sección final de este capítulo, pero es importante que ustedes vean y magnifiquen en realidad el problema de la baja visión, ¿sí? Y que no, pues, no solamente se corrigen con un par de lentes oftálmicos, en muchas ocasiones necesitamos ayudas adicionales. El tema de la edad, deterioro y conducción es también bastante importante, aunque se ha observado que el 95% de los adultos de edad comprendidas entre los 65 a los 74 años, que es el grupo de edad donde vamos a enfocarnos mucho más, porque es donde está la mayor parte del inconveniente, del deterioro de la agudeza visual de estos pacientes y sobre todo también viendo la expectativa de vida en nuestros países, que más o menos está rondando entre los 70 y 75 años y el 80% de los adultos de edades superiores a los 74 tienen una agudeza visual. Imagínense, el 80% de los adultos de edades superiores a los 74 tienen agudeza visual de 20/20 en la conducción de un vehículo, que requiere mucho más que una agudeza visual de alto contraste. ¿Por qué? Esa es otra cuestión, que bueno, llegan adultos a estas edades con buena agudeza visual de lejos. Lógicamente no son pacientes de baja visión, pero únicamente en el examen de licencia les ponen la cartilla de Snellen, pero no sabemos cómo este paciente va a estar viendo de noche. Y acá lo tenemos en el cuadro que estábamos viendo anteriormente, de bajo contraste, baja luminancia, bajo contraste con deslumbramiento. Estos pacientes tienen una agudeza visual entre 20/100 a 20/125 y arriba de los 84 años de 20/200 a 20/400. Y en realidad
lo que se está haciendo en la emisión de la certificación de licencias es de que no se está cuantificando esto. El paciente puede ver bien de día, pero sabemos que de noche no va a tener esa agudeza visual y la disminución de la agudeza visual es muy alta. Entonces, la conducción de un vehículo requiere mucho más que la agudeza visual en alto contraste bajo condiciones de examen óptimo. Rumsey en 1993 señaló que una reducción relacionada con la edad de sensibilidad al contraste y al deslumbramiento, y Weil en 1963 calculó que debido a la reducción de la pupila y al aumento de la densidad del cristalino, que es muy normal esto que pase en adultos mayores de 60 años, la luminancia retiniana de un ojo medio a los 60 años es solamente la tercera parte de la observada a los 20 años. O sea, esto es totalmente normal por el paso de los años y que tengamos inconvenientes, ya sea en pacientes de baja visión o pacientes que no tengan baja visión arriba de los 60 años. O sea, las condiciones de luz sí afectan. Sin embargo, el problema no termina ahí. Al final, cuando la luz alcanza la retina, en pacientes que no tienen degeneración macular, se observa que aunque el número de conos en el área parafoveal permanezca relativamente estable, podemos decir, durante la octava, novena década de vida, el número de bastones en la misma área va a disminuir un 30%. ¿Ok? O sea, los conos se mantienen, pero los bastones disminuyen un 30% y esta disminución va a ser relacionada con la edad en población de bastones. Es responsable de deficiencias a la sensibilidad a la luz y a la adaptación a la oscuridad y es por eso la importancia, o sea, el porcentaje de agudeza visual, cómo se disminuye, ¿no? Estos resultados correspondieron con los síntomas habituales expresados por las personas de edad avanzada, incluyendo la visión deficiente en condiciones de turbidez, o sea, eso puede ser en condiciones de lluvia de noche, en carretera es bien complicado cuando el contraste es bajo y en presencia de iluminamiento por la noche. Ustedes saben acá de que no hay algún control de luminancia en los vehículos y todos usan la luz que quieren y usan luz LED de alta luminancia y el deslumbramiento es complicado y es por eso de que estas personas, aunque nos digan, mire, pero si yo paso el examen de licencia sin lentes, sin ningún problema, a las personas arriba de los 65 70 años se les recomienda no manejar de noche ni tampoco manejar en condiciones de lluvia, sobre todo en la noche. Entonces, a pesar de los problemas de visión experimentados por los adultos de edad avanzada que estamos platicando, a menudo la estadística demuestra que estos pacientes tienen menos probabilidades de verse implicados en accidentes automovilísticos que los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos no manejan de noche y muchos pues son muy precavidos para manejar o se mantienen en una ruta que es muy conocida, casi no salen de su hábitat, entonces se mantienen en una ruta la cual conocen muy bien. Entonces esto se ve también a que los mayores de edad como grupo conducen menos también que las personas jóvenes y por lo general, como les decía, son conscientes de que tienen dificultades y voluntariamente dicen, no, no, pues yo no manejo a determinada edad, no manejo de noche, perdón, o yo ya no manejo, yo prefiero ir de copiloto, excepto quizás en sus propias localidades, como les daba el ejemplo anteriormente. Entonces, la condición nocturna en una erudita revisión de 53 páginas que ocupaba casi un número entero, perdón, de la revista American Journal of Optometry, se analizó el tema de la conducción nocturna con detalle, hicieron diversas recomendaciones sobre los métodos de evaluación de la visión nocturna de los conductores y describieron las tareas implicadas en la conducción nocturna como sigue. Ok, entonces, acá es importante que lo que estamos hablando son estudios que ya se hicieron, o sea, ya hay una base, una evidencia científica de lo que estamos hablando. Entonces, aquí, identificar la superficie exacta de la carretera
sobre la que tiene que conducirse, evitar golpear cualquier objeto en movimiento a lo largo del recorrido. Estas actividades van a requerir ser consciente del estado del entorno, así como reconocer los objetos y relaciones dinámicas entre sí y comprender el significado de sus posiciones, velocidades y dirección del movimiento. Estas evaluaciones deben de realizarse con rapidez y exactitud. También describieron varios instrumentos que podían ser de gran utilidad para la evaluación de la visión nocturna de conductores. Concluyeron sugiriendo que a tenor del hecho de las deficiencias de la visión nocturna no son raras y que sería deseable una evaluación regular para la capacidad de visión nocturna de los conductores y tan pronto como haya relacionado un método de examen adecuado, eh, podríamos afirmarse que el examen de los conductores nocturnos sería factible, pero desde hace 40 años se hiciera esta afirmación, se han hecho muy pocos en realidad progresos para exigir a los conductores que se sometan a una prueba de conducción nocturna. Esto quiere decir a nivel mundial. Y sabemos que en Guatemala estamos en pañales en este tema, completamente. ¿Qué queda? Trabajar con nuestros pacientes en el área privada o en el área pública y pacientes a determinada edad que no tengan baja visión, lógicamente, porque en este apartado no estamos hablando de baja visión, sino que estamos hablando de un grupo etario. Entonces, si estamos hablando con este tipo de personas, sí es importante determinar que si van a usar sus lentes oftálmicos y si ellos recuperan, o sea, son pacientes que no tienen baja visión y ven el 20/20 con sus gafas, sí o sí tienen que usarlas para conducir, aunque se sientan cómodos usando, no usándolos, deben de usarlos y lógicamente en la noche es obligatorio que los usen, pero recomendarles de que solamente conduzcan si es una emergencia. La degeneración macular es un estudio, en un estudio realizado en 1995 se comparó la destreza de conducción de 10 adultos que padecían degeneración macular relacionada con la edad, una gruesa binocular media de un 20/70 y 11 adultos en edades similares con visión normal y todos los sujetos que fueron evaluados con el simulador de conducción interactivo se les realizó una prueba de conducción en carretera y en esta prueba se observó que el grupo de generación macular obtenía menor rendimiento tanto en la prueba de simulación como en la prueba de carretera. Los principales problemas de conducción excesivamente lenta, que no miraban, y la incapacidad para mantener su posición en su carril. Sin embargo, un número significativo mayor de sujetos del grupo de control con degeneración macular estuvo implicado en accidentes autodeclarados y recibió multas por infracciones de tráfico. Los autores concluyeron el hecho a correr riesgos y a la ejecución sobre la carretera en el factor de predicción y de predicción más significativo de accidentes e infracciones en el tráfico. Yo tengo un paciente que es médico general y que tiene ya degeneración macular, es joven y tuvo, eh, pues, problemas, empezó con una inflamación en la mácula y, bueno, el inconveniente que tenía es de que le costaba calcular los espacios, tener un carro nuevo y en transcurso de 2 meses tuvo un par de incidentes automovilísticos. Uno, sí tuvo un choque al no calcular espacio con un carro que iba delante de él y un par de veces topó su carro a la hora de estar parqueando, con la cuestión de que ya no lo estaba parqueando en el hospital, sino que le pedía al del parqueo que siempre se lo estacionara. Este paciente está ahorita con un retinólogo. Yo me encargo de la parte refractiva. El problema también es de que tiene inconvenientes con glándulas de meibomio y, bueno, se le está tratando con IPL y aparte de esto, pues se está tratando la mácula con omega 3 y con
un periodo específico de citas oftalmológicas para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, bastante complicado. En las cataratas, pues los hábitos de conducción de los adultos en edad con o sin cataratas fueron establecidos o estudiados en 1999. Los sujetos eran adultos de edad comprendida entre los 55 y 85 años, 279 con cataratas y 105 sin cataratas. Estos son estudios muy, muy interesantes. Se observó que los conductores con cataratas tenían el doble de probabilidades de manifestar reducción en el tiempo de conducción, reducción en el número de destinos semanales, conducción más lenta que el flujo general de tráfico y preferencia porque otra persona conduciera el vehículo. También se constató que los conductores con cataratas tenían 4 veces más probabilidades de manifestar dificultades en situaciones críticas durante la conducción y 2,5 veces más probabilidades de haber sufrido un accidente de automóvil o vehicular por fallos propios durante los últimos 5 años, calculando por millas conducidas por semana y por días de conducción a la semana. ¿Y por qué? Porque pues, el cristalino ya no está transparente, ya no se filtra la luz, hay más deslumbramiento también de noche y se convierte en inconveniente. Aunque la mayoría de pacientes les va a decir, yo me siento bien, yo puedo hacerlo, hay que tomar en cuenta de las recomendaciones, ¿no? Y pérdida del campo visual, esto es muy complicado, ¿sí? Porque para conducción con ya pérdida de campo visual, por ejemplo, con glaucoma, resulta de que el paciente no tiene una visión periférica estable. Entonces, eso definitivamente va a tener una complicación. En un estudio sobre 294 conductores, imagínense, de edades comprendidas entre 55 y 87 años, en 1998 observaron que los conductores de edad avanzada con un deterioro del 40% o más en el campo visual útil tenían 2,2 veces, o sea, el doble, más del doble de probabilidades de sufrir una colisión durante un periodo de 3 años que los que tenían campos visuales normales y se cree que esto se debe al hecho bien conocido que las personas con pérdida de campo visual a menudo no son conscientes de padecer un problema de visión, no se dan cuenta. Yo acabo de tener a un paciente hace 10 días de que yo estoy seguro que el paciente viene así desde hace algún tiempo, pero se dio cuenta porque se empezó a chocar con las cosas en su casa y cuando iba a los centros comerciales se chocaba con las cosas, ¿sí? En realidad ya tenía reducción de campos visuales y lo que tiene es glaucoma, pero el paciente ya llegó tarde, ¿ok? Eh, en un estudio similar, el mismo año se identificaron los factores de riesgo de colisiones de vehículo y se compararon los resultados de una serie de pruebas visuales para 179 conductores de edad avanzada que habían sido implicados en colisiones y 115 conductores de edad avanzada que no habían estado implicados en conducciones durante un periodo de 5 años. Así que observaron que las únicas condiciones de que de forma significativa pueden predisponer a colisiones automovilísticas con traumatismo son los campos restringidos de visión, porque nosotros con los campos visuales manejamos los espejos, ¿no? Los retrovisores, etcétera. Y el glaucoma, como les decía, es uno de los factores preponderantes. En un estudio antiguo en 1993 se constató una estrecha relación entre el campo visual y las colisiones automovilísticas. ¿Ok? Entonces, es eso lo que decía falta de la clase de la semana pasada. Es un tema sumamente interesante que podemos discutirlo la próxima semana, ya cuando estemos en vivo. Y bueno, les dejo la presentación en el GES para que la puedan estudiar y nos seguimos viendo la próxima semana.